En este video les voy a compartir todo lo relacionado con esta hermosa crásula marneriana. Esta crásula se llama marneriana o collar de jade. Algunas personas la relacionan con esto porque sus hojitas parecen como botones incrustados en una sola ramificación. Cuando compramos esta planta a veces nos inquieta que cómo van creciendo estas hojas, pues ellas van creciendo en pares opuestos. Digamos, van teniendo una ramificación y ellas van creciendo de esta manera bastante compactas. Cuando nosotros compramos esta planta y la tenemos algunas horas sin darle el sol, esta se empieza como a estirar y esto hace que ella tenga unas hojas bastante escasas y algunas personas la confunden con la crásula perforata. Les comparto que esta planta es una planta muy hermosa. En cada ramificación que ella va teniendo, si la tenemos en un sitio adecuado, ella va teniendo hojas compactas y va teniendo ramificaciones así como una manito, así como pueden ver esta acá, y esto hace que ella vaya creciendo de una manera frondosa. Ahora, si la llevamos al sol directo de las mañanas, de las tardes, estas hojas empiezan a ser más compactas y en los bordes empiezan a tener unos colores como rojizos, como naranja. En cada tallito ella va terminando con una roseta también compacta, muy agrupada, y esto hace que se vea de una manera muy bonita con un botón como al final. Cuando yo empecé a cultivar esta planta era una planta solita, era un solo gajito y como que casi no crecía. Empecé a llevarla un poquito más al sol de las mañanas y esto empezó a crecer un poquito más rápido. Vamos a tener en cuenta que cuando tengamos nuestra plantica pequeñita, a veces decimos que parece como un tornillo porque no nos crece, la vamos a tener en el sol de las mañanas por ahí unas 2 o 3 horas, pero no le vamos a dejar dar el sol del mediodía porque ella tiende como a encogerse un poco más y el crecimiento como que se detiene. En cuanto a la iluminación, ustedes la pueden tener, digamos, en interiores, al lado de una ventana donde le tenga que dar el sol tanto en las tardes o en las mañanas. Por ejemplo, en mi caso yo la tengo con el sol de las mañanas, le da más o menos 3 o 4 horas del sol de las mañanas y en la tarde tiene sombra parcial. En cuanto al riego, es una planta que la debemos regar muy poco, ya que en estas hojitas que ustedes ven compactas, ella guarda agüita para su época de sequía. Y a veces, digamos, en países donde el calor es súper caliente, que digamos ustedes ven que la tierra se les seca mucho, van a estarla mirando con un palito. Si el palito sale seco, la vuelven a regar. ¿Por qué les digo esto? Porque yo he visto comentarios donde hay ciudades que son demasiado calurosas y resultan encharcándola porque dicen, no, hizo mucho sol, entonces la voy a regar. No, simplemente cogen el palito, si sale seco, vuelven a regar y si no, lo vuelven a regar más o menos en una semana. O ella va avisando en las hojitas, se ponen como arrugaditas o simplemente se le empiezan como a secar los bordes. En cuanto al abono, sí, hay que abonarla. La abono cuando es bebé, cada 2, cada 3 meses, con abono humus, con el abono que ustedes tengan en casa. Lo importante es que le den alimento. Cuando ya es adulta la van a abonar una vez al año y van mirando, le van haciendo podas, ya que esta planta necesita que la vayamos podando para que tenga más ramificación. En cuanto a las plagas, es una planta que la atacan todas las cochinillas, las babosas, los caracoles, pero esto tiene solución. Simplemente vamos a tener, digamos, prevención del lugar donde la tengamos. Si la tenemos al suelo directo, vamos haciendo tratamientos preventivos para este tipo de plagas, o también la ataca la cochinilla algodonosa blanca cuando le mojamos las hojas, y cuando esta florece, porque esta también florece, se llena como de ese pulgón. Entonces vamos a tener en cuenta que cuando esté en plena floración empezamos a colocarle fungicida para que los pulgones no se nos peguen allí y empieza a invadir. En cuanto a la reproducción, es una planta muy fácil de reproducir, es increíble, pero la podemos reproducir por hoja, por esqueje tallo o simplemente por división de planta, como lo vamos a hacer a continuación. Bueno, vamos a coger un esqueje, cualquier esqueje que ustedes quieran, digamos de la parte de arriba, de la parte de abajo, como les guste a ustedes. Bueno, acá yo voy a coger este que es doble, lo vamos a cortar acá. Ya tenemos nuestra tijera desinfectada, ya tenemos acá nuestro esqueje, le vamos a quitar las hojitas de la parte de abajo. Son unas hojitas un poco duras, son duras. Despejamos la raíz hasta que nos quede más o menos 1 centímetro de raíz. Estas hojitas las vamos a colocar al lado, que también se nos reproduce por hoja de esta manera. También les iba a compartir que cuando esta crásula empieza a tener estos espacios, que se le empiezan a secar como las hojas, estas hojas no vuelven a salir, y cuando empieza a tener este comportamiento no nos gusta porque empezamos a verla como sin hojas. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a podarla, quitamos este esqueje, ya está cicatrizado este pedazo.
vamos a darle 1 o 2 días a esta parte o simplemente la colocamos así en nuestra maceta y ella empieza a retoñar otra vez. Si ustedes ya ven que es mucho, demasiado la planta, entonces la sacan, la podan y empiezan a colocarla en otra maceta con abono y la van hidratando ligeramente para que esta no deje de estar así de hermosa. Bueno, ya vamos a colocarla en el sustrato. El sustrato es un sustrato que drene con abono. Siempre les insisto en el abono. ¿Por qué? Porque ustedes a veces cogen las plantas, las ponen en a veces arena, un poco de tierra y no tienen en cuenta el abono. Entonces siempre coloquémosles el alimento a nuestras plantas y van a tener unas plantas bonitas, y vamos a tratar de no darles tanto riego para evitar problemas de pudrición. Bueno, acá vamos a colocar esta. Esto también tiene canela, tiene su carbón, que yo les insisto mucho en el carbón y la canela porque a mí me funciona. Mis plantas casi no tienen plagas, tienen buen drenaje. Acá vamos a colocar las hojitas que quedaron, algunas prosperan, otras no. Estas hojitas son súper lentas, así que cuando vayan regando la planta madre simplemente van hidratándolas también, y estas, cuando ustedes menos lo piensan, ya tienen sus hijitos y empiezan a tener nuevas plantas. Coméntenme ustedes cómo la cultivan y de qué manera se les da.